un material de lectura, el cual les recomiendo que leamos para entender algunas cosas que vamos a ver en los siguientes temas. Ahorita les voy a dar un pequeño resumen sobre este tema. ¿Qué es un algoritmo? En la definición tenemos que un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad, dados un estado inicial y una entrada. Siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. Por ejemplo, muchas veces hemos comprado algún aparato electrónico, por ejemplo un lector de DVDs, y trae un manual de usuario, cómo conectarlo a la televisión para poder obtener mejor calidad o obtener simplemente ver un DVD en nuestra televisión. Eso es un algoritmo, nos dan los pasos detallados para nosotros conectar el DVD a la televisión y a la corriente eléctrica. Y esto en programación es muy importante, ya que nuestro compilador o intérprete, si llega hasta una instrucción y no sabe qué hacer después de esa instrucción, nos va a marcar un error. No nos va a preguntar, oye, ¿qué hago después? Simplemente nos va a marcar un error. Ahora, ¿qué es un pseudocódigo? Una vez que tenemos definido ya nuestro algoritmo, es fácil hacer nuestro pseudocódigo. El pseudocódigo es una mezcla de lenguaje común con instrucciones de programación y palabras claves, etc. Las palabras claves, aquí nos referimos a las variables. Por ejemplo, tenemos un programa que hace la suma de entre dos números. Por ejemplo, palabras claves serían las variables que vamos a utilizar. Sería número 1, el número 2, y vamos a utilizar el total. Vamos a ocupar una variable donde poner el total. Puede ser suma, total, etc. Se recomienda que sea un nombre representativo. Por ejemplo, para el número 1 yo lo voy a poner número 1, para el número 2 le voy a poner el número 2, y para el total entre estos dos números le vamos a poner total. Si se fijan, cada variable es representativa de la acción que va a realizar o del dato que va a tener. Ahora, ¿qué es un diagrama de flujo? El diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. En este caso va a ser del pseudocódigo. Para realizar un diagrama de flujo necesitamos saber la simbología que ya está definida para realizar este diagrama de flujo. Por ejemplo, tenemos lo que es la terminal, este símbolo que representa el inicio y final de un programa. Todo diagrama de flujo, todo pseudocódigo, todo algoritmo tiene un inicio y un final. El símbolo de entrada-salida. Aquí se registra cualquier dato que nosotros vamos a sacar en pantalla. Por ejemplo, para la suma de dos números vamos a utilizar este símbolo para decirle, ok, dame el primer número. Vamos a obtener una salida y una entrada, que es el número que va a insertar el usuario. También vamos a utilizar otro símbolo, el mismo símbolo, para decir dame el número 2, y vamos a obtener la entrada del número 2 que puso el usuario. El símbolo de proceso, aquí es donde vamos a realizar la operación aritmética. Vamos a poder realizar cualquier cosa. Aquí en el símbolo de proceso también se van a declarar las variables que necesitamos, lo que es número 1, número 2 y total. El símbolo de decisiones nos indica la operación lógica. Aquí podemos comparar cualquier cosa. Si es sí, va hacia la derecha. Si es no, hace lo que vamos a tener a la izquierda.
Conector a la misma página es un círculo, dentro del círculo lleva un símbolo, por ejemplo un A, para saber dónde va a conectar. Si tenemos varios conectores, uno va a ser el A, otro B, C, y ya vamos a saber dónde va a continuar nuestro diagrama de flujo cuando son muy extensos y ocupamos continuar en otra hoja. El indicador de dirección o línea de flujo. Este nos indica el sentido en la que se van a ejecutar las operaciones. Y por último tenemos lo que es la salida. Aquí es donde nosotros vamos a desplegar en nuestro programa que estamos utilizando, vamos a desplegar el total de la suma es total, el número total, y le vamos a dar el número o el resultado. Lo demás que continúa es información extra que nosotros debemos conocer para entender algunas cosas, como lenguajes de alto nivel, lo que es traductor, lo que es un intérprete, lo que es un compilador, las reglas de la programación estructurada, y al final tenemos los ejemplos. El ejemplo número 1 que les pongo es un ejemplo de la vida real, que es marcar un teléfono público de monedas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ocupamos tener un inicio. El inicio número 2, vamos a descolgamos la bocina, insertamos monedas, marcamos el número telefónico, tenemos la bocina en el oído y estamos esperando a que contesten. Si contestan, vamos a conversar. Aquí esperamos. En el paso número 5 tenemos, si contestan, ir al paso número 6, que es conversar. Si no contestan, ir al paso número 7, que es colgar. Y como es de monedas, si nos sobra dinero, vamos al paso 8, que es regresa a cambio. Si nos sobra dinero, vamos al paso 9, que es finalizar. Este es un algoritmo que utilizamos bastante cuando andamos en la calle. Ahora vamos a ver lo que es ya en un ejemplo de programación. Es muy sencillo, pero nos vamos a dar una idea con estos ejemplos. El algoritmo para un programa que realice la suma de dos números y despliegue el total en pantalla. El algoritmo, iniciamos primero siempre un inicio. Después, ¿qué vamos a hacer? Dime el primer número que quieres sumar. Tercer paso, preguntamos el segundo número que queremos sumar, realizamos la suma, le decimos el resultado. Por ejemplo, preguntamos el primer número, no, pues es 1. Preguntamos el segundo número, 5. Nos dan lo que es el número 5, realizamos la suma, puede ser mentalmente, por ejemplo, y le hacemos 5 más 1, 6. Y le decimos, ok, el total es 6. Y finalizamos. En pseudocódigo es pasar el algoritmo a una mezcla entre lenguaje de programación y lenguaje común. Recordemos el inicio. Aquí estas son las instrucciones de programación. Declaramos las variables que vamos a necesitar. En el programa, para sumar dos números, ¿qué necesitamos? El número 1, el número 2 y el total. Recordemos, las variables se recomienda poner un nombre representativo. Le podemos poner A, B, C, pero después nos vamos a confundir. Ok, ¿qué era la A? ¿Era el primer número o el segundo número? ¿O la C? ¿Era el total? Etcétera. Por eso se recomienda poner, para el primer número, yo les puse número 1, para el segundo número, número 2 y el total. Cada variable se separa por coma. Como vemos,
se separa con unas comas para continuar en la misma línea. El paso número 3 es leer el primer número. Le decimos leer lo que va a escribir después de esto, que es dime el primer número. Como vemos, lo puse entre comillas, es lo que nosotros o nuestro programa va a desplegar en pantalla. Puede ser cualquier cosa, le podemos poner número 1 o dime el primer número, dame el primer número, cualquier cosa, coma, número 1, perdón, que es la variable a la que vamos a insertar el primer número. Lo hacemos lo mismo para el número 2, leer, dame el segundo número, y lo vamos a insertar en la variable número 2. Luego realizamos la suma número 1 más número 2 igual a total. La suma se va a guardar en la variable total. Ahora lo que falta es imprimir o desplegar en pantalla lo que es la suma es y la variable. La variable nos va a desplegar lo que es la suma entre el número 1 y el número 2. Por último tenemos final. En el diagrama de flujo, como vemos, es lo mismo que el pseudocódigo, pero esto que es leer, la operación e imprimir, lo cambiamos por los símbolos. Igual lo que es el inicio y el final. Este lo cambiamos, como vemos, el inicio. Ahora lo que es el símbolo de proceso. Realizamos la declaración de las variables. Normalmente se igualan a 0. Es recomendable cuando son variables numéricas igualarlas a 0. Y empezamos con entrada y salida, el símbolo de entrada y salida. Dime el primer número y ponemos la coma, la variable. Dime el segundo número, coma, la variable a la que vamos a insertar el segundo número. Otra vez un símbolo de proceso. Vamos para realizar la operación aritmética. Y tenemos lo que es para imprimir o desplegar los datos en pantalla. La suma es, coma, total. Nos va a desplegar el valor que tiene asignado total, lo que es la suma número 1 más número 2. Nos va a desplegar la suma. Y para terminar, el símbolo fin. Bueno, pues eso fue todo.